Bona tarda, benvinguts. A mica en mica comencem a ser cada dia uns quants més. Sembla que anem retornant allà on voldríem estar. Hoy vamos a hablar de los usos del presente. Me parece que la cuestión del presente se ha convertido en un tema de reflexión central. Siempre me gusta decir que vivimos una especie de presente continuo que lo abarca todo, cierra las ventanas al futuro y nos distrae de la posibilidad de visitar el pasado, ¿no? Que a veces tiene, por tanto, un cierto elemento de... Yo me atrevería a decir de obsesión, ¿no? Vivimos un poco encerrados en un presente continuo. Este ha sido un tema recurrente en este ciclo de conferencias, pero hoy es una conferencia especialmente dedicada a la cuestión del presente. Para ello tenemos a Alan Pauls. Él es de Buenos Aires, pero lleva ya cierto tiempo viviendo en Berlín. Escritor, crítico, periodista. Yo recuerdo el tiempo en que se ocupaba de la sección de cultura de Página 12 de Buenos Aires, que era un referente importante. Aquí en España fue especialmente conocido con el Premio Herralde de Novela, la novela El pasado, ¿no? Y después, pues, su presencia es reconocida tanto por sus libros, sus novelas, sus escritos, como por la divulgación y la contribución a la difusión a través de sus ensayos de autores de la literatura argentina, especialmente, en fin, yo recuerdo Borges y Miguel Puig, ¿no? Pues aquí le tenemos. Creo que es una suerte contar con él para una reflexión sobre el presente a partir de una peculiar, creencia de la solidaridad entre el pensar, el escribir y el vivir que requiere la vida en el terreno, en el espacio de las humanidades, ¿no? Tenemos que defender la escritura y defender las humanidades en unos tiempos difíciles, en fin, en la civilización de unas tecnologías que no sabemos muy bien hasta dónde nos van a llevar y frente a las que tenemos que defender esto que llamamos la condición humana. Gracias, Alan Pauls, por haber aceptado la invitación. Ahora te toca a ti, después entraremos en juego los demás, siguiendo el formato de este ciclo. Bueno, buenas noches, gracias Josep, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Vivo hace 2 años y medio en Berlín y de las muchas cosas que me sorprendieron de mi nueva ciudad, el modo particularmente desatento con que abandonan los manopotines eléctricos, por ejemplo, incrustados en un ligustro o caídos a la entrada de una boca de subte, como cosas cruciales que alguien, un segundo después de que le salvaran la vida, decidió que serían desechos, o la cantidad de vidrio con que se encuentra uno en la calle, en estado sólido, en forma de botellas o frascos, de pie, listos para ser recogidos por los homeless o yonkis que los canjearán por monedas en el supermercado, o bien en pedazos, triturados, hechos escombros o astillas, tapizando veredas y parques con sus alfombras de chispas. De esas muchas cosas, decía, pocas tan sorprendentes para mí, llegado del sur de América Latina, de Buenos Aires, como el tiempo que se dedica a hablar del tiempo. No es tanto tiempo, en realidad, no es una cuestión de cantidad, sino de puntualidad, de inexorabilidad. En Berlín no hay conversación que no empiece con una subconversación o una preconversación, como ustedes quieran, sobre el tiempo que hace. El tópico es tan ineludible que aparece siempre, no importa el tiempo que haga. Se habla del tiempo cuando hay sol y cuando llueve, cuando la temperatura sube y cuando baja, cuando cumple con las predicciones y cuando las ignora, cuando está en sincro con la estación y cuando es extemporáneo,
Cuando es el tiempo que necesitábamos y cuando altera nuestros planes, cuando nos hace felices y cuando nos arruina la vida, cuando lleva un rato largo sin cambiar y cuando rebota como loco entre extremos. En rigor, el tiempo que hace real, el que hace en ese ahora en el que se habla de él, no tiene mucha importancia. Es Berlín después de todo, y en Berlín el tiempo es malo siempre. O solo importa si es capaz de inspirar en los interlocutores que deciden abordarlo maneras de comentarlo más o menos ingeniosas, sutiles, matizadas. Es todo un género describir el tiempo, un género de todos los días, al menos en Berlín, pero no por eso desdeñable. En un haiku de Shisai leemos: primer amanecer, hay una nube como una nube en un cuadro. En uno de Bayot, qué admirable un relámpago, y nadie comprende nada. En El río sin orillas, el libro que el argentino Juan José Saer, después de 30 años viviendo en París, escribió sobre el Río de la Plata, hay 7 páginas extraordinarias dedicadas a contar la tormenta de verano que se desata sobre Buenos Aires, entre que el narrador sale de la casa donde se aloja, en el barrio de Caballito, con el cielo sin una nube, y el momento en que un taxi lo deja en el centro mismo de la ciudad, cuando ya el cielo ha estallado en un diluvio apocalíptico, pasando por todas las fases intermedias, el anuncio de un trueno solitario, poco después imitado por otros, las primeras nubes lideradas por un ominoso nubarrón grisáceo, las primeras gotas, tan grandes que cuando se estrellaban contra el suelo dejaban impreso un redondel de 2 o 3 centímetros de diámetro, nubes cada vez más negras y espesas y cargadas de electricidad, el agua que cae a baldazos, por fin, 10 minutos de lluvia feroz y de viento, la noche que cae en pleno día, las tinieblas. 7 páginas de libro para un viaje de poco más de media hora y 200 milímetros de lluvia caídos en menos de un cuarto de hora. No recuerdo otra tormenta comparable, ni en la literatura ni en la vida. Describir el tiempo. El campo es amplio y complejo. Hay mucho que observar y comentar, demasiadas variables operando juntas, múltiples combinaciones posibles. La luz, la calidad del aire, la forma de las nubes, el color del cielo, la densidad de la lluvia, el movimiento arremolinado del viento. Por no hablar del desasosiego, la melancolía, el entusiasmo, la euforia, la opresión y todas esas traducciones subjetivas de los fenómenos climáticos que a la ciudad en la que viví hasta hace 2 años y medio, Buenos Aires, y creo que también a mi país todo, Argentina, les gusta confinar en la escurridiza categoría de sensación térmica, desde donde ejercen impunes su poder de sugestión. Los berlineses no son tan autocomplacientes, no creen en la sensación, al menos a la hora de hablar del tiempo. Eso los hace menos volátiles, pero también más prosaicos. No encuentran mucho que decir sobre la forma de las nubes, ni hablar sobre el desasosiego, la melancolía, la euforia o la opresión, tópicos en todo caso dignos de tratados, no de charlas al paso entre vecinos. Como buen extranjero tardé un poco en entender el asunto. ¿Para qué hablar del tiempo que hace?, me preguntaba, si no para quejarse o para celebrar, para hacer alarde de profeta o de poeta. Quizá se me ocurrió en un momento simplemente para chequear. Sí, tal vez se hablaba del tiempo que hacía para confrontar 2 órdenes diversos y paralelos, heterogéneos y a la vez articulados, pegados como las 2 caras de una hoja de papel, el orden de la representación, lo que cada uno de nosotros percibía, creía o pensaba del tiempo que hacía, y el orden de lo real, el tiempo que hacía propiamente dicho, ese cielo, esas nubes, esos baldazos de agua, ese sol, ese frío espantoso. Chequear. Un poco de la misma manera, con el mismo estilo insaciable, compulsivo, con que cuando nos movemos en una ciudad extranjera, a menudo incluso en nuestra propia ciudad,
No resistimos la tentación de verificar si lo que nos muestran las calles, las avenidas, los parques, las encrucijadas, es lo mismo o no, tiene relación o no, ratifica o no, cumple o no con lo que nos prometía el GPS de Google Maps en la pantalla del teléfono celular. ¿Qué es esto? Acabamos de localizarnos en el mapa. El itinerario está trazado, sabemos dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo hacer para llegar. No es difícil. El camino es más o menos recto, sin sorpresas ni zonas ciegas. No parece haber manera de perderse. ¿Por qué 2 minutos más tarde, sobresaltados, volvemos al teléfono y al mapa? ¿Por qué 2 minutos más tarde miramos el paisaje que tenemos enfrente con ojos atónitos, como si una mano divina nos hubiera trasplantado al desierto, a un zoco marroquí, a un exigente laberinto para hámsters? Lleva décadas transformar una ciudad, construir o suprimir un puente, matar o abrir una avenida. ¿Qué? ¿Cuánto puede haber sucedido en esos 2 minutos que estuvimos sin mirar el teléfono? Nada. Todo está igual, el mismo camino recto, la misma línea, el mismo circulito azul. Nosotros en el mapa. Pero pasarán otros 2 minutos y esos demonios frenéticos que viven en nuestros dedos pulgares volverán a exigir su droga, su dosis de certidumbre pura y dura. Habría mucho que decir sobre este verdadero delirio de verificación al que, según un cálculo optimista, dedicamos la mitad de nuestra sobresaltada vida cotidiana. Aunque no lo patologizaban, un automatismo parecido señalaban los viejos lingüistas hace décadas en el plano de la comunicación, con el concepto de función fática. Uno ejerce la función fática del lenguaje, decían, cuando se asegura de que todos los componentes del medio que usa para comunicarse estén efectivamente activos, en funcionamiento y que funcionen bien, sin ruido. Es el típico «Hola, ¿me oís?», el típico «Hola, ¿estás ahí?», con los que solemos atajarnos ante un silencio demasiado largo o un crujido sospechoso detectado al otro lado de la línea. Solo que en este caso, en el caso de los mapas y el mundo, lo que buscaríamos chequear no es tanto si el mundo está, si está ahí, una duda perfectamente legítima, por otro lado, sino si sigue habiendo en efecto alguna relación de representación entre el mapa y el mundo. No creo que la escena de hablar sobre el tiempo que hace ilustre de manera privilegiada el delirio de verificación, pero sin duda no es un síndrome que le sea ajeno. Lo sé desde que estoy en Berlín, donde las aplicaciones de pronósticos meteorológicos deben estar en el top 5 de las aplicaciones más consultadas. Como en el caso del mapa y el mundo, también el tiempo nos condena a oscilar entre la pantalla y lo real. Mirar por la ventana, abrirla, asomar una mano tímida o la cabeza, observar cómo va vestida la gente, si se les da vuelta el paraguas, si los coches que pasan tienen el limpiaparabrisas en marcha. Nada parece ser suficiente. Es como si los sentidos hubieran perdido toda autoridad y la incertidumbre en la que nos dejan solo tuviera remedio en la pantalla, en los cálculos, las cifras, las tendencias, las curvas y toda esa iconografía de soles y nubecitas y malévolos relámpagos de Olimpo de jardín de infantes que ofrecen AccuWeather, el preferido de la plebe, o WindGuru, oráculo de surfistas y jefes de producción de la industria del cine, cuyos guarismos, además, prometen ser válidos por el resto del día, la semana, el mes. Ya no buscamos, como hace 1000 años, comprobar en la experiencia real las constataciones o los vaticinios de la pantalla. Leemos el mapa, la descripción, las cifras de la pantalla para comprobar la experiencia real. La pantalla es el lugar de la verdad, el tribunal donde se deshace la nube alucinada de nuestras impresiones, el verdadero tester donde se ponen a prueba y a menudo claudican nuestros sentidos, nuestra capacidad de leer y de inferir. El secreto de la escena de hablar del tiempo que hace reside en otro lado, me parece. Tiene que ver con el tiempo mismo,
con la experiencia peculiar del tiempo que pone en escena y con el carácter grupal, social de esa experiencia. Tardé en darme cuenta de que lo importante de la escena, lo que quizás explicara su repetición, su inexorabilidad, su condición de tic conversacional, casi de requisito sine qua non de cualquier intercambio oral. Lo importante no era el contenido de la escena, sino la escena misma, con su decorado, sus personajes y su libreto más o menos repetido, tan de rigor, tan programados, que podían reproducirse 2 o 3 veces en un mismo día con participantes distintos, en lugares distintos de la ciudad y a horas distintas, lo que significa naturalmente en condiciones meteorológicas distintas. Lo importante, en definitiva, era que la escena era un ritual y que el ritual consistía simplemente en sellar un acuerdo sobre el tiempo, un acuerdo sobre una modalidad particular del tiempo, un acuerdo sobre el presente. Por un momento, 1, 2, 3 veces al día en Berlín, pero supongo que en muchas otras ciudades del mundo también, en particular las bendecidas por un clima igualmente sádico y veleidoso, nos ponemos a hablar con otros del tiempo que hace y con nuestro small talk de vecinos civilizados, nuestros lugares comunes, nuestras frases de circunstancias sobre la avaricia del sol, el gris panza de burro del cielo, el chubasco que se abatió sobre nosotros a traición, justo cuando las nubes amagaban con abrirse. Hablamos del tiempo que hace, decía, y mientras alzamos los ojos al cielo encapotado, señalamos nuestros zapatos húmedos, sobreactuamos el peso del abrigo sobre nuestros hombros, con ese arsenal de futilidades, lo que hacemos cada día, con una fidelidad seguramente digna de mejores causas, es convenir que sabemos que es el presente. Lo sabemos y damos por sentado que lo sabemos. Lo sabemos sin volverlo explícito, sin argumentar, sin jactarnos de saberlo. Lo sabemos íntima, silenciosamente, como se saben las cosas que se saben de veras. Y lo sabemos todos los que participamos de la escena, al mismo tiempo, en la misma proporción. Suena banal, el colmo de la trivialidad. ¿No es la escena de hablar sobre el tiempo que hace, el paso de comedia que solemos invocar para escarnecer nuestra indolencia, nuestra superficialidad, la condescendencia mecánica, ni siquiera tortuosa, con la que disfrazamos una cierta vocación asocial, el impulso salvaje de salir a la calle solos, perfectamente ensimismados, atrincherados tras las solapas del abrigo, sin cambiar una sola palabra con nadie y menos, mucho menos, esa sarta de fluslelías sobre el tiempo que hace. Pensada así, como el ritual que sella un cierto consenso sobre el presente, ¿qué otra escena podría competir con ella? Quizás haya algo de justicia poética en todo caso, o irónica, en el hecho de que una rodaja de vida repetida hasta el cansancio, que podría pasar, que pasa de hecho inadvertida casi siempre, arrastrada por el curso del día, haga posible el milagro de consensuar una identificación, un reconocimiento del tiempo más escurridizo de todos los tiempos. Quizás el secreto del presente, tan esquivo para las disciplinas que llevan siglos buscándolo sin pausa, filosofía, historia, física, metafísica, esté alojado, se manifieste y hasta brille en la tonta ceremonia diaria de tropezar en la calle con el vecino de abajo, alzar al cielo los ojos al unísono y exhalar sin mayor entusiasmo 2 o 3 palabras sobre el tiempo que hace. Hablo de reconocer el presente, ni siquiera de definirlo. Definirlo es otra cosa. Desafío hasta ahora más bien resbaladizo, como lo demuestra de Aristóteles a Benjamin, de San Agustín a Kierkegaard, el tropel de cabezas brillantes que osaron acometer el problema, no por azar calificado como uno de los rompecabezas más longevos del pensamiento humano. Para resumir brevemente el caso, el presente es lo que pasa, lo que se nos va. Su ser, si tiene alguno, es precisamente eso que deja de ser en el momento mismo en que lo nombramos.
ese ahora que ya es siempre un entonces. De ahí la dificultad para encuadrarlo, delimitarlo, representarlo, periodizarlo. Nunca tenemos la distancia necesaria para hacerlo, y cuando la tenemos, ya está, demasiado tarde. El presente se ha ido, ya es pasado, ya no es lo que queríamos pensar. No podemos representar el presente en tiempo presente. O lo vivimos en presente a costa de que nuestro pensamiento lo ignore, o lo representamos, pero ya como hecho histórico, que es lo contrario del presente. Encajado entre dos tiempos más amigables, en todo caso menos histéricos, el pasado y el futuro, el presente como el tiempo a secas para el perplejo San Agustín, como Dios para el pseudo Dioniso, se mueve con una fruición extraña, casi pérfida en el mundo de las cualidades negativas, la incongruencia, las paradojas. Es lo que no son el pasado ni el futuro. Es un punto, pero un punto imposible de fijar, una experiencia imposible de aislar y un período imposible de periodizar. Tan desesperante es la cosa que para algunos académicos es incluso un falso problema, una superstición filosófica, una simple metáfora, es decir, nada real, que usamos para describir un fenómeno, el paso del tiempo, que de otro modo sería irrepresentable. De modo que no somos inocentes, no podemos alegar que no lo sabíamos. El presente es esa aporía intolerable. Su ser es dejar de ser incansablemente. En eso ha consistido siempre, en eso han inconsistido siempre, mejor dicho, su naturaleza y su mal, su naturaleza inasible, fugitiva, y la vieja perturbación que nos inspira. Baudelaire, ebrio de modernidad, transformó esa perturbación en curiosidad, en entusiasmo, casi en éxtasis. Promediaba el siglo XIX. El verdadero moderno buscaba por todas partes la belleza pasajera, fugaz de la vida presente. Instalado en lo ondulante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo infinito, perseguía el oro de lo trivial, porque era contingente y perecedero, no a pesar. Releer hoy El pintor de la vida moderna es una experiencia rara, no del todo agradable. Envidiamos el entusiasmo de Baudelaire, que nos irrita. Asistimos a la excitación frenética con que el moderno señor G, el ilustrador costumbrista ensalzado por Baudelaire, se abalanza sobre su tesoro de contingenias, carruajes, botones, moños, paletós militares, bigotes, polvos de arroz, pelucas. Y nos excita esa excitación, por supuesto, pero también nos empalaga y nos malhumora. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta Baudelaire, pero no podemos ser baudelerianos? Quizá porque esa especie de sed, de necesidad, de avidez de presente que en 1848 configuraba una subjetividad inédita, abierta, voraz, hoy, en el presente, como se dice, en nuestro tiempo, ha migrado, se ha expandido y generalizado y está inscripta en la lógica misma del presente. Ahora es el presente el que tiene sed, el ávido, el que nos busca y se nos impone. El presente, el tiempo obligatorio. Del pasado podemos prescindir. Salvo los Rolling Stones, ¿quién se atrevería hoy a reivindicar el vicio retrófilo sin temer las consecuencias? En cuanto al futuro, ¿quién piensa hoy en el futuro? ¿Qué era el futuro? Ah, sí, algo que tardaba mucho. Ah, sí, algo sin forma, una cosa más o menos borrosa que iba a venir en algún momento a traernos algo. ¿A traernos qué se suponía que iba a venir el futuro? El presente, en cambio, no importa lo que hagamos con él, no importa si lo codiciamos o lo ignoramos, si salimos tras él o si lo eludimos, el presente es el tiempo que nos interpela. No se lo puede pensar y a la vez no se puede no pensar en él. Esa es su histeria y nuestra incomodidad. De donde podríamos deducir una definición provisional, básicamente resentida de presente. Presente, digamos, es el tiempo que hace sentir incómodos a quienes viven en él.
El presente, pues, nos interpela. Esa es la relación que tenemos con él hoy. Nos interpela o nos notifica, si preferimos decirlo en dialecto smartphone. El mismo dialecto en el que, democratizando una compulsión obsesiva que antes solo se conseguía en el gueto del trastorno mental, y bastante cara, por cierto, nos pasamos el día chequeando y rechequeando mensajes, datos, citas, obligaciones pendientes, todas las extrañas deudas que hemos contraído con el mundo del presente, en primer lugar. Notificaciones. ¿No es así, acaso? ¿No es irrumpiendo por un costado de nuestro campo visual, a la vez distrayéndonos y llamándonos al orden, sobresaltándonos y forzándonos a comparecer ante la ley, como se presenta el presente ante nosotros? ¿No es así como se representa y se hace presente? Las notificaciones, esas lengüetillas que interceptan nuestro horizonte por su propia voluntad, sin que las convoquemos, recordándonos como apuntadores molestos la hora del ansiolítico o el tratamiento de conducto, el pago de la cuota de la hipoteca, el regalo de amor, la pauta de tiempo a la que debería ceñirme al leer estas páginas. ¿No es acaso eso el presente hoy, ese apercibimiento, esa intromisión, esa exigencia? Suponiendo que todavía existan, ni el pasado ni el futuro tienen ya con qué desestabilizarnos. Puede que no existan, pero lo que representan, el archivo de experiencias en el caso del pasado, la esperanza en el del futuro, es algo que conocemos bien, algo con lo que podemos tener una cierta relación, monedas de nuestra economía ideológico-afectiva, hoy algo devaluadas, es cierto, pero aún así entrañables. En cambio, hay más de una razón por la que tenemos derecho a no sentirnos cómodos con el presente. Una sería esa, el modo irritante, casi infantil, se diría, en que el presente combina su condición inasible y transitoria con su voluntad de imponérsenos y reclamarnos. Rara vez vamos hacia él, lo que es natural, puesto que, como se dice comúnmente, estamos en él, flotamos, nadamos o nos hundimos en él, lo habitamos como se habita un lugar, le pertenecemos, no importa si esa pertenencia es para nosotros un privilegio o una pesadilla. La incomodidad no es con el presente, es en el presente, dimensión que no hemos elegido y cuya definición se nos escapa. A tal punto damos por sentada esa pertenencia que el presente tiende a desaparecer, a invisibilizarse, como suele invisibilizarse todo aquello de lo que ya no nos separa nada. Y es entonces, en el momento en que se naturaliza y desvanece, cuando el presente se hace presente y nos recuerda, nos notifica que existe. De ahí ese goce malévolo con el que nos sobresalta, parecido a las sirenas de ambulancia que suenan en las películas. El signo del presente es siempre uno, la alarma. Antes de imponérsenos, sin embargo, antes de reinar sobre nosotros como reina ahora, omnímodo, el presente debió librar sus batallas. Básicamente tuvo que luchar y sojuzgar a sus dos competidores de liga, el pasado y el futuro. Solo por un escrúpulo de espectacularidad o de realismo, démosle a esa batalla un marco temporal, un trasfondo histórico. Digamos que tuvo lugar entre fines de los años 70 y principios de los 80. Durante la década del 80, para simplificar. A esa década pertenecen, con toda la tensión, toda la contradicción, toda la inadecuación que esa pertenencia implicaba todavía entonces, dos de los testimonios que me gusta invocar cuando pienso en la entronización del presente, en el presente como tiempo déspota. Uno es una película del cineasta y escritor alemán Alexander Kluge, una película de 1985, corazón mismo de la década, cuyo título suena como el encabezado de un parte de guerra.
La película se llama El ataque del presente al resto de los tiempos. Como todos los de Kluge, es un film complejo, ensayístico, que piensa con historias y narra con ideas. Un film que gira alrededor del cine mismo, el cine como medio, lenguaje, arquitectura, etos social, proyecto de mundo. El cine como máquina del tiempo, proyección siempre en presente, que inventa archivos y memorias y ve lo que está por venir. En 1985, con cierto espíritu sombrío, Kluge se pregunta qué quedará de esa máquina cuando el siglo XX, con el que tuvo una historia de amor única, la más extraordinaria del siglo, ¿qué quedará del cine cuando el siglo XX termine? O termine de terminar, porque ya en 1985 Kluge intuía que terminaría antes de lo que tenía previsto el calendario. El otro testimonio es El fin de la historia, el famoso ensayo de Francis Fukuyama, publicado en 1989, el año de la caída del muro de Berlín. No voy a repetir aquí la tesis de Fukuyama, que es bien conocida y desde entonces ha sido 1000 veces glosada, ensalzada, criticada, refutada, ratificada y refutada otra vez, y muy a menudo mal leída o leída a las apuradas, como cuando se cita el título del ensayo suprimiendo los signos de interrogación que lo escoltan. Me limito a recordar el diagnóstico con el que Fukuyama coronaba su descripción del estado de cosas post-colapso soviético. Extinguida la alternativa comunista, decía Fukuyama, lo que sobreviene es el fin de la historia entendida como conflicto, como antagonismo. De ahora en más, decía, viviremos en un eterno presente posthistórico, en el presente del aburrimiento posthistórico. Es todo lo que me limitaré a recordar, eso y quizás algo más, algo bastante particular, el afecto extraño, bastante desatendido también por muchos de sus detractores, que Fukuyama asocia hacia el final del ensayo con la fase triunfal, planetaria del capitalismo, que no es la euforia, como se podría prever, ni el entusiasmo, ni siquiera el entusiasmo de la revancha, sino la tristeza. El fin de la historia será una época muy triste, escribía Fukuyama. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por un objetivo puramente abstracto, la batalla ideológica mundial que exigía audacia, coraje, imaginación e idealismo, serán reemplazadas por el cálculo económico, la solución interminable de problemas técnicos, las preocupaciones por el medio ambiente y la satisfacción de demandas de consumo sofisticadas. En el período poshistórico no habrá ya arte ni filosofía, solo el cuidado perpetuo del museo de la historia humana. Quizás esta perspectiva de siglos de aburrimiento en el fin de la historia sirva para que la historia comience otra vez. Por supuesto que la historia tardó poco, muy poco, en recomenzar, mucho menos en todo caso de lo que el mismo Fukuyama, con toda su ambivalencia, estaba dispuesto a presagiar. Y el antagonismo que la caída del muro de Berlín daba por extinguido tardó poco, muy poco, en ser relevado por antagonismos nuevos, complejos, radicales, que redujeron el aburrimiento poshistórico a una vacación más bien decepcionante, precozmente interrumpida. Kluge y Fukuyama coinciden en un aspecto del diagnóstico, la idea de que el presente ha triunfado, aplastando, sofocando o declarando prescindibles al pasado y al futuro, y de que reina único, sin competidores, el sueño del capitalismo, el monopolio temporal. Discrepan, en cambio, en la forma que adopta o adoptará ese presente triunfal. Fukuyama lo imagina como un páramo de inercia desahogada, una suerte de lounge sin tensiones ríspidas y sin mayor voluptuosidad, apenas crispada por escrúpulos ecológicos y ambiciones consumistas. Para Kluge es lo que él mismo llama, con toda su inquina de cineasta amenazado, la televisión universal. El primer espécimen de telerrealidad, recordémoslo, no está muy lejos.
es de 1991. Es decir, la distopía de un interior absoluto, un estudio tapizado de imágenes, un mundo simulacro, un reality show sin bordes ni límites de horario. La vida teletransmitida 24 horas sobre 24. Y discrepan también, y de manera radical, sobre el proceso del que el nuevo estado de cosas es, de algún modo, el resultado. Para Fukuyama, el presente perpetuo es el devenir natural, lógico, orgánico, del fin de una historia animada por el motor de la contradicción. El final de una cuenta regresiva, digamos. Para Kluge, en cambio, es un evento de violencia, un acto colonial, suerte de golpe de estado temporal que, lejos de ser una conclusión orgánica o lógica, marca con una fuerza inédita el campo de lucha por la posesión del tiempo. Pienso ahora en los primeros reality shows, esos que, como Kluge, Fredric Jameson y tantos otros intelectuales afligidos por ese gran síndrome de los años 80, la desaparición del sentido de la historia, yo también me pasé horas viendo con aterrada fascinación y siento una levísima punzada de nostalgia. Si no recuerdo mal, esos primeros ejemplares de telebiopolítica ofrecían dos espectáculos en uno. Por un lado, el reality propiamente dicho, con su imagen de video porno casero y su elenco de celebridades anónimas, encerradas en una casa estudio de TV, viviendo, compitiendo por una bolsa de dinero, las peripecias de una realidad guionada. Por otro, la versión más o menos warholiana de aquel, que generalmente se emitía por cable, había que pagarla aparte, y transmitía el material en crudo, sin cortes, con una estética de circuito cerrado de televisión, y seguía transmitiéndolo incluso en esos lapsos que eran el tabú máximo, inviolable de la televisión, los lapsos en los que no sucedía nada, nada interesante, nada dramático o nada de nada, cuando las celebridades anónimas dormían, por ejemplo, o cuando comían, o se depilaban, o cuando se secaban el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo sentir nostalgia al evocar esa pesadilla? ¿Por qué? Sino porque me doy el lujo de evocarla ahora que el presente ya no es tristeza, la tristeza tediosa de una televisión universal, sino ansiedad masiva, manía, compulsión a chequear, teatro de recordatorios y actualizaciones sistemáticas. En los años del fin de la historia todavía podíamos decir, el tiempo dirá, la historia juzgará y me absolverá, como se confiaba un legendario intrépido. Hasta los reality shows contaban una historia, encarnaban una narración, aceptaban someterse a un juicio por venir, aun cuando los jurados votaran desde sus casas con los pulgares con que operaban sus controles remotos, los mismos, hablo de los pulgares, con que hoy gatillamos nuestros tecladitos digitales. Aún triunfal, el presente generaba atención, es decir, producía más presente, y al menos jugaba el juego de encomendarse a un futuro, y hasta en los simulacros históricos que los años 80 se regodeaban en reciclar, había rémoras, espectros de otros tiempos, pálidos o en hibernación, que sin embargo siempre podrían avivarse, uno de ellos el de Marx, que Derrida, famosamente, invocaría en 1993 para discutir con Fukuyama. De algún modo, el presente vacío de la poshistoria reservaba algún lugar para nosotros, aunque más no fuera el del desconsuelo. Prometía tedio y asedia, pero era habitable. El presente del presente, en cambio, está repleto, superpoblado, saturado al máximo. Es un presente de la corroboración, el tic, la marca, que colecciona vistos como trofeos hasta que adquiere una densidad expulsiva. Fieles a la lógica de la máquina televisiva de la que constituían la vanguardia, los reality shows expandían la experiencia del entretenimiento sustrayéndole lo que parecía serle consustancial, la ficción, y sobreexplotando al mismo tiempo el vértigo de la pulsión voyerista, siempre un poco amordazada por el vértigo, por el carácter masivo de la tele.
pero la expansión del entretenimiento incluía de algún modo a su antagonismo absoluto, la adramaticidad radical de esas 4 o 5 increíbles horas de gente durmiendo en pequeñas camas de nave espacial que los reality irradiaban en vivo, sin cortes por las señales de cable, como réplicas cínicas de Sleep o Empire State Building, las películas de Warhol. Obsesionados con la potencia de la mirada, los reality shows, sabiéndolo o no, poco importa, retemporalizaban la imagen televisiva de manera inesperada. Le inoculaban a la televisión, donde el tiempo, como se sabe, es dinero, o lo era hasta la aparición de la startup, le inoculaban dosis de tiempo perfectamente improductivo, largos paños de tiempo perdido, puro gasto temporal sin retorno. También hay sustracción en el presente del presente, pero es de otro orden. Fijado en una doble demanda, la que le dirigimos a él para chequear que esté, que se presente, que dé fe de su existencia, la que él nos dirige a nosotros para que comparezcamos ante él. El presente le quita al deseo su espera, lo desnuda de sus prolegómenos, sus antesalas, su expectación, y lo deja solo, huérfano, absorto en su propia urgencia, crispado y sin consuelo, en carne viva, como un grito. Como rezaba el viejo eslogan de una tarjeta de crédito inglesa, "It takes the waiting out of the wanting", suprime la espera que hay en el deseo. La tarjeta se llamaba Access. Entiendo que ya no existe, que la absorbió otra, más poderosa, a mediados de los 90. Se ve que no pudo suprimir todo el waiting que había en el wanting. La pregunta sería si eso es posible. ¿No hay en la lógica del deseo una espera intrínseca, estructural, de la que no habría manera de deshacerse? O la pregunta sería también, ¿en qué se convierte el deseo cuando se lo despoja de espera? Y si eso en lo que se convierte se llama deseo, o más bien impaciencia, desasosiego, ansiedad. O, dado que la tarjeta se llamaba Access, ¿qué queda del deseo cuando lo único que se hace por él, lo único que se le garantiza, y ni siquiera eso, a juzgar por la suerte corrida por la infausta tarjeta británica, es el acceso a sus objetos? Porque ¿en qué consiste exactamente la experiencia de esperar? ¿Qué hacemos cuando esperamos? Además de refunfuñar, maldecir, treparnos por las paredes, además de chequear WhatsApps, correos electrónicos, el AccuWeather, el feed de noticias, la cuenta de Instagram, los tweets, los likes, las solicitudes, las notificaciones. Cuando esperamos, como se suele decir, matamos el tiempo. Lo rellenamos, lo poblamos, lo saturamos de pequeñas acciones hasta colmarlo por completo, de modo de no percibirlo más, de modo de hacerlo desaparecer, de modo de creer, y lo creemos increíblemente, que pasa más rápido o que se acorta o que lisa y llanamente deja de existir. Eso, matar el tiempo, era lo que vendía el eslogan de la tarjeta Access, probablemente pensando que sus usuarios, puestos en situación de espera, no encontrarían nada mejor que hacer para sobrevivirla que comprar un par de cosas con la tarjeta. Quitarle espera al deseo es matar el presente de la espera, prometiendo un presente más intenso, más puntual y sobre todo inmediato, el presente de la satisfacción, es decir, el presente de la compra. Hay aquí, pues, dos presentes en juego, dos tipos de experiencia de presente y dos modos de concebirlo, dos políticas de presente, por decirlo de algún modo. Una, la que tiende a optimizar el tiempo, es decir, a rentabilizarlo, a considerar todo paño de tiempo vacío que algún descuido imperdonable haya dejado brotar entre dos momentos plenos como una superficie sin edificar, una provincia sin conquistar, un suelo sin explotar, y a proceder a colonizarlo. La otra, la política que piensa más bien que ese paño de tiempo vacío solo está vacío si se lo juzga desde la perspectiva de una voluntad de productividad imperial. La misma voracidad que Jonathan Crary
advierte que ya coloniza también el tiempo del sueño, hasta hace poco el último bastión humano improductivo que quedaba, y que basta cambiar de perspectiva para que el vacío que antes escandalizaba como un lujo, un derroche, un lucro cesante, demuestre en realidad todo lo que contiene, las fuerzas de curiosidad, imaginación y deseo que lo atraviesan, las invenciones que lo pueblan, las potencias insólitas que lo habitan. Hace unas décadas no era raro, al menos en cierto cine de autor, sobre todo europeo, que el héroe o la heroína, poco después de empezada la película, tropezaran con un obstáculo, un accidente, un desajuste de timing involuntario, que les impedía seguir el camino que más o menos tenían trazado. Una llave que no encaja en la cerradura de la puerta que estaba llamada a abrir, un vuelo o un barco que se pierden, alguien que no acude a una cita, el mapa que se traspapela. Cualquier cosa podía servir. Bastaba que vedara el acceso del héroe o la heroína al camino que pretendían emprender. El plot point no era muy original. Se sabe que sin contratiempo no hay ficción, que el escollo es el corazón de todo relato. Pero mientras Hollywood, hablo de Hollywood con un nivel de generalidad grosero, lo sé, pero lo traigo a colación como la marca más conocida de una de las dos políticas del presente que acabo de comentar. Mientras Hollywood aprovechaba el obstáculo para contar los esfuerzos que el héroe o la heroína multiplicaban para sortearlo, los subterfugios y astucias a las que recurrían, los aliados y enemigos que se hacían sobre la marcha, las proezas de las que eran capaces, mientras Hollywood contaba la epopeya de una intención, una voluntad de poder, una soberanía que buscaba reafirmarse, en otras palabras, la determinación de anexarse un tiempo yermo, convirtiéndolo en energía, ese cierto cine de autor, en cambio, pienso en Antonioni, en el primer Wim Wenders, en Alain Tanner, contaba la decepción y la espera. Pero contaba la espera no como un tiempo secundario, accidental, descartable o explotable, no como tiempo a abreviar, a disfrazar, a matar, y esto, naturalmente, lo más rápido posible, sino como presente pleno, autónomo, específico, tiempo en sí, tiempo por derecho propio, tiempo a percibir, a descubrir, a vivir. Hollywood contaba todo lo que el héroe o la heroína hacían para franquear el límite y pasar del otro lado, acceder a la verdadera historia, la verdadera vida. Estas otras películas contaban la vida que el obstáculo hacía nacer de este lado, inesperadamente. Vida contrariada, sin duda, pero a la vez prometedora, nueva, extrañamente vibrante, que forzaba al héroe o a la heroína a estar atentos, a oír y mirar como por primera vez, a ver más, a escuchar más. A los paladines de Hollywood, pura decisión y músculo, siempre dispuestos a eliminar obstáculos, a matar el tiempo, para satisfacer su deseo, estas otras películas oponían la figura de un héroe o heroína desconcertados, que no saben qué pensar, qué hacer, a dónde ir, cómo reconocerse en el limbo al que acaban de ser arrojados. Vagabundos, perdidos, desterrados, que, incapaces de reaccionar, como catatónicos, no hacen nada, o sí, mucho, hacen lo máximo que se puede hacer, porque eso que hacen lo hacen directamente con el tiempo, sin mediación, se dejan estar, se abandonan al presente, fundiéndose con su duración incierta y descubriendo poco a poco, como quien convalece, súbitamente ligeros y despreocupados, libres de todo peso y toda tarea, todo lo que el presente tiene para darles, toda la vida nueva que acecha en él para ellos. Décadas atrás, para identificarlas rápidamente, casi siempre con las peores intenciones, se decía de estas películas que eran películas de tiempos muertos. Estaban las películas de Hollywood que querían matar el tiempo, es decir, acelerarlo, volverlo vertiginoso e imperceptible, como cuando se dice con asombro, perdí la noción del tiempo o se me pasó el tiempo volando, reducirlo a una única dinámica temporal, la de la cuenta regresiva. Y estaban estas otras películas minoritarias, habladas en voz baja,
que hacían del tiempo muerto su lenguaje, su elemento propio, y desplegaban su especificidad, su manera peculiar de dilatarse o contraerse, de experimentarse como algo casi material, su modo de ralentar y de acelerar, su acción sobre el cuerpo y la percepción, su efecto sobre el silencio y el lenguaje, su promesa de posibilidad y de aventura. En vez de matar el tiempo, como hacían sus colegas de Hollywood, estas películas abrazaban el tiempo muerto y se instalaban en él. Y lo que descubrían y volvían visible era mucho más que una historia, un héroe o una heroína, un mundo. Era eso en lo que la historia, el héroe y la heroína y el mundo flotan, eso que los engloba y los afecta y los cambia, el tiempo, y del tiempo un tiempo en especial, el presente, y del presente su secreto, su centro, la duración. Todavía resuenan, al menos para mí, las carcajadas con que los optimizadores de tiempo reaccionaban ante cualquier intento de reivindicación de esta poética del tiempo muerto. Todo muy bien, decían, pero lo único que produce el tiempo muerto en el cine es aburrimiento. Era normal, ellos querían avanzar, sortear obstáculos, llegar cuanto antes y sobre todo olvidar, porque optimizar el tiempo es la mejor manera de olvidarlo. Y estas películas lánguidas, lentas como caracoles, solo proponían detenerse, dudar, dar vueltas, abrir ojos y oídos. Solo proponían la experiencia de durar en la película y con ella, ser sus contemporáneos, es decir, recordar el presente del modo en que solo el cine nos permite hacerlo, viviéndolo. Pretender su benevolencia habría sido tan risueño como enrostrarle a un desarrollador inmobiliario uno de esos descampados llenos de yuyos que crecen salvajes en las zonas más gentrificadas de Berlín, amparados por quién sabe qué polvorienta ley prusiana, y esperar que él, que se muere por comprarlo pero no puede, se conmueva. Por otra parte, hay que decir que no estaban del todo equivocados. El aburrimiento, en efecto, era y es un factor de la poética del tiempo muerto. Pero, una vez más, ¿qué es el aburrimiento? Sino el enemigo número uno, la bête noire, el otro radical de ese management temporal obsesionado con no dejar fracción de segundo sin usufructuar. El aburrimiento no como disfunción o accidente indeseado, aunque ¿qué hay más delicioso que un abrupto bache de sopor saboteando la maquinaria de una película de acción? El aburrimiento como afirmación, como causa, como la idea fija, la idea fuerza, que recorre toda una estirpe del arte moderno y contemporáneo, de Eric Satie a Warhol, de Duchamp a Fluxus, de John Cage a James Benning, de los happenings al cine experimental. El aburrimiento como principio de producción de atención, que no es más que la capacidad de extender un presente manteniendo la conciencia enfocada en un solo objeto, y principio de producción de intensidad. No, yo no sería tan sarcástico con un Estado que promueve atención y foco y la dilatación del presente en una época en la que ciertos niños tienen prohibido entrar a sus escuelas si no demuestran primero que incluyeron en el desayuno la dosis de Ritalin que les prescribió el pediatra tras consultar su Biblia de cabecera, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que en 1994 formalizó la definición del llamado trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Ni siquiera lo sería con un cruzado como Dick Higgins, poeta y artista sonoro del grupo Fluxus, que en los años 60 exhortaba a la producción deliberada de aburrimiento para abolir las fronteras entre arte y vida. Aunque le huyamos como la peste, o quizá precisamente por eso, hay en el aburrimiento, me parece, una huella a seguir, sino una suerte de lección, y una especialmente oportuna si queremos que el presente sea algo más, algo distinto de esa fatalidad imperiosa que estamos condenados a chequear con nuestros pulgares hiperkinéticos. Y nosotros, algo más, algo distinto, algo mejor que esos destinatarios víctimas, que el presente goza interpelando con sus alertas, sus updates. Después de todo, en el fondo, ¿qué es un tiempo muerto? Ya vimos el cuarto de hora que el concepto tuvo en el cine. ¿Qué decir de los cameos que hace en la jerga de la fisiología, la tecnología, la industria, el deporte?
En fisiología designa el lapso que transcurre entre un estímulo y su respuesta. En tecnología, el lapso en el que el funcionamiento de un sistema no resulta eficaz. En la industria, un periodo de inactividad. En deporte, en básquet, por ejemplo, describe la suspensión temporal solicitada por un entrenador cuando su equipo tiene el poder, el balón, o cuando el juego está detenido. Más o menos neutro, más o menos cargado de negatividad, el tiempo muerto designa en todos los casos un intervalo, una tregua, una discontinuidad que abre un hueco entre dos eventos. Dos eventos, se sobreentiende, llamados en principio a sucederse sin solución de continuidad. Es una interrupción, un contratiempo, en los dos sentidos de la palabra, casi antitéticos. Podemos pensarla en línea con la lógica de la eficacia, como un traspié, y por lo tanto como algo que haríamos bien en dejar atrás, algo a subsanar lo antes posible, de modo de suturar el corte, reanudar la máquina, restablecer el circuito, como si nada hubiera sucedido. Pero también podemos pensarlo al revés, pensarlo como algo que sucedió, como un acontecimiento, el acontecimiento por excelencia, y pensar qué tipo de espacio y de experiencia instaura, qué hace con el tiempo, qué clase de temporalidad alternativa, disidente, crítica es la que inaugura. He ahí un presente otro, el don de tiempo que nos hace la interrupción, que se nos aparece como un corte, un pequeño colapso, y enseguida, aunque de manera lenta quizá, empieza a durar y a perdurar, adquiere extensión, densidad, espesor. Langweile, un tiempo largo, un tiempo que se alarga, eso es simplemente el aburrimiento para la lengua alemana. La lengua que se habla en la ciudad donde vivo desde hace un par de años, la lengua en la que escucho a mis vecinos hablar todos los días del tiempo que hace. Es la lengua en la que escribía Walter Benjamin, sismógrafo de la modernidad, para quien el aburrimiento, sentimiento moderno por excelencia, era el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Puede que en el tiempo muerto, ese nido de tiempo, nuestro héroe y nuestra heroína, varados por el vuelo perdido, los billetes traspapelados, la cita frustrada, no hagan mucho al principio. Reconocer el terreno, quizá, tratar de orientarse, prestar atención a la lengua extraña que los envuelve, los olores, la luz, el trazado confuso de las calles, o tal vez ni siquiera eso. Tal vez la extrañeza y el desconcierto iniciales solo permitan acciones más tenues, marcar el tiempo con un boceto de hábito, la satisfacción de una necesidad, incluso un goce tímido. Tal vez ese primer momento solo dé para implantar una métrica, un ritmo, eso que los poetas llaman una escansión. Pero es allí, en esos nidos de tiempo, donde se rumia y se empolla, se teje y se trama, se gesta y se anida. Se está frente al tiempo que de golpe, extraño, ajeno, amenazante, se ha abierto ante uno. ¿Es un hacer eso, ese desmenuzamiento silencioso? No lo sé bien, no estoy seguro. Sé con todo que es lo contrario de matar el tiempo. Tal vez sea simplemente hacer tiempo, hacer presente, hacerlo en el sentido profundo de reapropiárselo, porque el presente está ahí, solo que es de otro y sirve para otras cosas. Hacer presente en el fondo sería muy sencillamente hacer posible, hacer que el presente sea posible para nosotros, a la vez que inyectarle posibilidad al presente. Esa sería la función propiamente utópica del aburrimiento. Crear las condiciones para esa reapropiación y luego para una acción y luego para un acontecimiento, imprevisibles naturalmente, porque no serán del todo voluntarios ni intencionales y sin duda sorprendentes, más intempestivos para nuestros héroes que para nadie y hasta riesgosos, como pensaba Higgins, para quien aburrimiento y peligro componían una alianza poderosísima que le gustaba llamar superaburrimiento. Quizás ese intervalo quieto, esa suspensión, sea la condición de posibilidad de una posibilidad, un horizonte de invención, creación de formas, elaboración de lo nuevo,
todas esas potencias que Bergson localizaba en la experiencia de la duración. Después de todo, ¿no decía Kierkegaard que fue por estar aburridos que los dioses crearon a los seres humanos? Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Me vienen tantas imágenes a la cabeza cuando a medida que tú ibas avanzando, evidentemente una imagen recurrente es la de Mónica Vitti, expresión de esta poética del aburrimiento a la que tú te estabas refiriendo, ¿no? Claro, aquí hay muchas vías que me apetecen de entrar en este relato tan magnífico que has construido, ¿no? Por un lado, evidentemente está la cuestión del aburrimiento en sí. Y el aburrimiento me venía a la cabeza la oceanografía del tedio de Eugeni Dors. Eugeni Dors tiene un texto que en el fondo es una cierta reivindicación del tedio como ejercicio de reencuentro con sí mismo en unas sociedades que no dejaban espacio para ello, ¿no? Pero también en este horizonte de presente en la que se nos fue el futuro y se nos fue el pasado, yo creo que hay un elemento muy determinante que es la sustitución del deseo por la pulsión. Es decir, por la pulsión. Por la pulsión, que se traduce en una época en el consumo impenitente, esta obsesión para cuando ya has obtenido una cosa y ya piensas en la otra antes de siquiera poseer a la anterior, ya siempre la pulsión va por delante del deseo. Y este me parece que es un elemento, digamos, importante, ¿no? Pero al mismo tiempo esta lógica se reproduce ahora no tanto en el consumo económico tradicional como en el consumo de lo digital, ¿no? Tanto, a mí me parece que aquí hay una desviación de la atención humana, del deseo a la pulsión. Puede ser. Yo creo que todavía la pulsión es una palabra demasiado digna, demasiado elegante, ¿no? Cuando tú dices pulsión, yo pienso en pulsión, no sé, lo que Freud llamaba pulsión, ¿no? Freud llamaba pulsión a algo que creo que la traducción española más famosa de Freud llama instinto, ¿no? Y yo creo que eso que tú designas como pulsión ni siquiera es una pulsión, digamos. Si fuera pulsión, yo creo que sería todavía algo del orden de lo redimible, ¿no? En el sentido de que también para Freud había una relación entre el deseo y la pulsión, ¿no? De algún modo el deseo lo que hacía era como reescribir la pulsión en un sentido simbólico, ¿no? Y yo creo que lo que hay aquí en lo que vos describías como esa especie de compulsión, ¿no? Es algo que ya no tiene que ver ni con el instinto, ni por supuesto con el deseo, ¿no? Que es un poco lo que yo trataba de merodear cuando decía quitarle la espera al deseo, ¿no? Es evidente que eso ya no es un deseo, ¿no? Que ya ni siquiera es una necesidad, podríamos decir, porque en la gran mayoría de los casos, cuando sentimos esa especie de ansiedad por comprar o por encontrarse con un mensaje o por saber si la calle por la que vamos es efectivamente la calle por la que tenemos que ir, si las nubes que están afuera son efectivamente el presagio de la tormenta que dice AccuWeather que va a estallar. Me parece que ahí no hay, justamente lo que no hay es espera, ¿no? Lo que no puede haber es espera. Y para mí, si no hay espera, no hay deseo, ¿no? Digamos, esa es un poco la idea que flotaba, creo, o que yo quería que flotara sobre mi presentación, ¿no? La idea de que si no hay esa temporalidad, que el deseo es una formación temporal, es una experiencia temporal, ya sea para satisfacerse o para no satisfacerse, ¿no? Digo,
El deseo, el secreto del deseo es, en cierto sentido, esa espera. Pero, claro, y esa espera es lo que no se tolera, ¿no? Eso es lo que no se tolera. pero la pérdida de temporalidad, lo que es la pérdida de temporalidad, en el fondo tiene su origen en el hundimiento de la idea de futuro, digamos. Por tanto, de la idea de alguna forma de progreso hacia un estado de plenitud, digamos, que durante mucho tiempo era la redención religiosa, después fue la redención en la tierra y que ahora ha sido atrapada por el poder absoluto de lo tecnológico, que no sabemos si nos libera o nos atrapa, digamos. Sí, ¿no? bueno, en ese sentido yo creo que ahí hay algo casi diabólico que sucede, me parece, con esta experiencia de presente, de hiperpresente, que es la idea de que el futuro ha sido, el concepto de futuro ha sido reemplazado por la vejez, ¿no? Ya no hay futuro, lo que hay es vejez, ¿no? O sea, lo que nos espera es la vejez, no el futuro. Y eso yo creo que es bastante aterrador, ¿no? Digo, uno puede darse cuenta de hasta qué punto llega esta sustitución por la famosa cuestión de la obsolescencia programada, ¿no? A mí la primera vez que me enteré de que todos los objetos tecnológicos que consumimos, y de los que por supuesto cada vez depende más nuestra vida, están programados para tener una vida útil de 1 año, creo que cada vez se acorta más además, ¿no? Creo que primero eran 2 años, ahora no sé, será 1 año y cuarto, no lo sé. Pero me impresionaba mucho cómo la idea de futuro ha sido cambiada por la idea de vejez, ¿no? O sea, lo único que podemos pensar que hay más allá es vejez, ¿no? Y ahí hay algo aterrador. Ahora, es cierto lo que tú dices, caída el futuro como promesa, el futuro como devenir, el futuro como, ¿no?, más allá, digamos. Efectivamente, estamos como condenados a esa especie de ensimismamiento en el presente. Pero también uno podría pensar que la desaparición del sentido de la historia tiene que ver con eso, sí, ¿no? Uh-huh. Porque también hay en la experiencia de esperar como una cierta experiencia histórica del presente, ¿no? Digo, uno cuando espera, ¿no?, y me refiero como a la espera más cotidiana, más banal, ¿no?, a la espera que compartimos todos en una sala de espera. Hay en esa espera, y eso también me interesaba mucho subrayar en el texto, aún a riesgo de ser como contraintuitivo, ¿no?, y a riesgo de como pretender reivindicar términos que tienen un sentido como muy negativo, muy peyorativo, aburrimiento, espera, etc. Hay en esa espera una especie de, como lo más cercano a una especie de experiencia histórica que podemos tener del presente, ¿no? Entonces, en un punto yo creo que también en ese sentido me parecía que era pertinente la película de Kluge, ¿no? La idea de que efectivamente en los años 80, un poco en lo que después lo que en ese momento se llamó posmodernidad, etc., ahí empieza algo del orden de el presente en tanto que tiempo que liquida o pretende liquidar, porque eso es una pelea efectivamente, el resto de los tiempos, ¿no? Entonces, no solo el futuro, ¿no?, en el sentido que Fukuyama decía, bueno, se acabó el futuro, porque se acaba el futuro en el sentido también de que se acabó la historia. En un punto Fukuyama ve bien eso, ¿no? Ve bien que con el colapso... El relato se acabó, digamos. Exacto, ¿no? Entonces, ahí hay algo o sea, justamente lo que es interesante del presente como experiencia de la modernidad era que justamente el presente era algo que ponía en juego a la vez el pasado y a la vez el futuro, ¿no? O sea, lo que a Baudelaire lo exalta del presente, que es lo que cuando lo leemos ahora envidiamos y a la vez nos fastidia porque ya es una experiencia imposible para nosotros, es esa idea, la idea de que en esa fugacidad estaba a la vez
la historia y el futuro. Sí, sí, que era ¿no? por una... Releíamos el pasado como Exacto. una palanca para lanzarnos Exacto. hacia el futuro, Exacto, digamos, ¿no? exacto. Pero esto desvanece, ¿no? Exacto. Y desvanece en buena parte en el momento, paradójicamente, en el momento en que se entra en una especie de fase nihilista, que es cuando, a partir de Thatcher y Reagan, se entra en la fase de creer que no hay límites, que todo es posible. Exacto. Y- Que todo es posible adentro de algo. O sea, que Sí, todo sí. es posible adentro de algo, ¿no? Es un poco como la frase, ¿no? Ya no sé si de Zizek o de Jameson, o que Jameson le quitó a Zizek, o de Zizek que se la quitó a Jameson, de que es posible concebir el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo, ¿no? Como la idea de que dentro de ese interior absoluto, que es un poco también lo que Kluge llamaba la televisión universal, ¿no? Todo es posible, efectivamente. Y estamos viendo que sí, que efectivamente todo es posible, ¿no? Todo, creo, en el sentido de lo peor, podríamos decir, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la literatura en este terreno? Ballard decía en un momento en que vimos en la nube de ficción, la literatura lo que tiene que hacer es crear realidad y no crear ficción. Bueno, yo creo que soy ballardiano en ese sentido, solo que ahora diría una de las funciones posibles de la literatura, y yo diría del arte en general, sería crear tiempo. O sea, inyectarle tiempo al presente y un tiempo lo más heterogéneo posible a las leyes del tiempo presente en las que de algún modo estamos obligados a funcionar, ¿no? Me parece. En ese sentido yo creo que la literatura todavía tiene una ventaja, ¿no? Que seguramente para los abanderados del presente es una desventaja, ¿no? O es precisamente lo que hace de la literatura algo arcaico, algo que insiste en inadecuarse al presente, que es que para leer hay que leer primero una palabra y luego otra y luego otra, y no hay manera de leer que no sea así, ¿no? Entonces, en un punto, esa especie de arcaísmo de la literatura tiene que ver para mí como con la producción de un cierto presente, ¿no? Mucho más, por ejemplo, que la pintura, ¿no? Digo, si uno ve, por ejemplo, en qué se han convertido los museos, a cuánto se reduce el tiempo de la visita promedio a cualquier museo de arte, digo, el Prado o Museo de Arte Contemporáneo, digamos. O sea, es evidente, por ejemplo, que los museos del mundo están perfectamente en sincro o tratando de sincronizarse con esta especie de temporalidad ansiosa, ansiógena. Y la literatura, en cambio, digamos, en ese sentido, es una práctica y un arte, sí, ¿no? sí. Que propone una experiencia, que es la experiencia de la lectura, que sigue siendo temporal, digamos, ¿no? Sigue siendo diacrónica, y uno, en un punto, por eso yo también reivindicaría la literatura aburrida, ¿no? Digamos, ya la reivindicaba antes de considerar que el aburrimiento es una necesidad política hoy, ¿no? Pero digo, ahora más que nunca creo que uno debería poder gozar entregándose a la temporalidad de la literatura, que es siempre una temporalidad que tiene una duración, que es difícil de acelerar y que sin duda no hay shortcut, no hay atajo para la lectura, ¿no? Y para mí eso es algo muy genial, ¿no? Digo, cuando yo me siento a escribir, tengo la impresión de que, como si dijera, el tiempo está de mi lado, ¿no? Mientras que si yo hiciera cine, o si yo hiciera teatro, o si yo hiciera, no sé, fuera un artista, digamos, un pintor, yo creo que me encontraría en una situación bastante más desesperada, ¿no? Bastante más incómoda, ¿no? Porque siendo pintor, ¿cómo hace uno para producir contratiempos, ¿no? ¿Cómo hace uno para producir? La literatura ya es un contratiempo, en cierto sentido, ¿no? Sí, Uy, hay que leer frases, ¿no? Por lo menos a la espera de crear una nueva temporalidad, claro. Sí, bueno, que ese es un poco el punto, ¿no? O sea, realmente me parece que el tiempo es hoy
el campo de batalla, ¿no? Y diría mucho más que cuando Kluge lo veía como tal, ¿no? Y pensaba, bueno, el presente está atacando el resto de los tiempos. Entonces ahora ya no se trata del ataque, ya el presente triunfó. ¿Qué pasa con nosotros en relación con eso, no? Qui s'incorpora? Qui introdueix un segon. El micro, sisplau. Un segon. Aquí, sisplau. ¿Está conectado ya? Sí. ¿Se puede oír? Sí, a pesar de la mascarilla. Bueno, sobre todo en la última parte, cuando has comenzado, Josep, a preguntar a Alan, me ha dado la sensación de que hay una visión del presente también, y en esa eliminación del futuro, como un poco nihilista, como esa idea de no haber futuro, de supresión del futuro. Y lo que os querría preguntar es cuál es vuestra visión de otro presente, es decir, de un foco en el presente, olvidándonos del pasado y del futuro, con todo el potencial que éste tiene. Es decir, de una manera no lineal, quizá más relacionado con otras filosofías y demás, no tanto occidentales, en que hay un foco en el presente muy fructífero, muy, muy fructífero, no desde un punto de vista nihilista, sino todo lo contrario. Sí, yo pensaba un poco en Oriente cuando escribía el texto. Yo confieso que soy bastante ignorante en cultura oriental, digamos, filosofía o pensamiento oriental, pero me daba un poco vueltas. De hecho, bueno, por lo menos cité dos haikus, ¿no? Que me parece que los cité un poco como ejemplos de otro modo de ligarse con el presente, de otro modo de describir el presente, un modo, yo creo, a la vez de estar muy cerca del presente y a la vez mantener una cierta distancia, porque para mí eso es un poco el secreto de la lógica del haiku, ¿no? Que es algo bastante extraordinario, ¿no? Pero creo que eso, no sé, en todo caso es lo más cerca que puedo llegar a estar del modo en que cierto pensamiento oriental podría pensar en un presente como el que me imagino que tienes en mente cuando piensas eso, que es como una especie de manera zen de estar en el presente, ¿no? Supongo que sí, digamos, supongo que sí. Me pregunto hasta qué punto, y es, no sé, todo lo que yo puedo aventurar sobre el asunto, hasta qué punto, digamos, o eso es algo que sí noto, hasta qué punto mucho de ese pensamiento, ¿no? o de esa doctrina aparece un poco reapropiado en Occidente y sobre todo, digamos, en sociedades avanzadas, aparece reapropiado un poco como una especie de discurso que legitima este diagnóstico que tú llamas nihilista sobre el presente, ¿no? Un poco la idea de como si hubiera un cierto estar en el presente fundado en cierta manera oriental de pensar la temporalidad, que de algún modo es muy funcional a esta lógica que consiste efectivamente también en un punto en estar en el presente, ¿no? Digamos, el eslogan "estemos en el presente" podría ser la versión marketing, podríamos decir, de cierto budismo rápidamente apropiado, ¿no? No digo que eso sea el budismo, digo que ese discurso traducido a la lógica occidental, a la lógica hipercapitalista digital, digamos, del capitalismo digital,
en un punto es muy como oportuno y pertinente, ¿no? O sea, no funciona como una distancia respecto de esta especie de presente alienado en el que vivimos, sino más bien como la coartada filosófica, podríamos decir, que ese modo de administrar el presente podría invocar si uno dijera, estamos volviéndonos locos, ¿no? Necesitamos inventar otra vez la historia e inventar otra vez el futuro, como decía Joseph, ¿no? Digamos, yo veo que hay, por ejemplo, el coaching, digamos, o sea, hay una cantidad de disciplinas que de algún modo vampirizan y siguen vampirizando todo lo que es el acervo, el archivo, podríamos decir, filosófico, ¿no? Incluso político de Oriente, que van muy en esta dirección, ¿no? En esta dirección, digamos, yo no tengo la impresión de ser nihilista en el sentido de que nunca pensé que la historia y que el futuro eran cosas que estaban dadas, ¿no? Y que solamente había que recogerlas, ¿no? Siempre tuve la impresión de que la historia se fabrica, se construye, y que el futuro también, ¿no? Simplemente me da la impresión que desde hace unos 40 años, en el mapa, ¿no?, de valores, de ideas fuerza, con las que uno más o menos vive su propio tiempo, tanto el futuro como el pasado, o la historia como el futuro, son conceptos que están como enormemente devaluados y que prácticamente hoy son considerados casi como obstáculos, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, que en el arte, no sé, la forma es considerada un obstáculo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con un pensamiento formal o con una atención a la forma, ¿no? Y entonces lo que se pide para ser contemporáneo son contenidos, ¿no? Que es un poco el concepto de moda, ¿no? Ya no hay, ni siquiera hay editores, ya hay directores de contenidos, ¿no? Netflix es como ¿no?, como un marco que hay que llenar de contenidos, ¿no? Entonces si uno dice, bueno, ok, contenidos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Contenido qué es? Contenido está ligado siempre a una forma, ¿no? No hay contenido puro. Y sin embargo, uno se da cuenta de que la política del contenido es una política antiforma, ¿no? Y cuando alguien dice, bueno, ok, contenido, pero bueno, si son documentales, ¿qué tipo de documentales? ¿Cómo se narra con un documento? ¿Cómo se narra la realidad? Eso es, ¿no? No fastidies. Contenidos. Més coses, qui s'hi apunta? Aquí. Felicidades por la exposición. Mi pregunta es por un protagonista que no ha salido en esta exposición. Has hablado de Fukuyama, del final de la historia. Pienso que es una tesis rebatida a posteriori, totalmente. Y luego, no recuerdo exactamente el año de publicación, está el texto de Huntington sobre el choque de civilizaciones. No has hecho referencia a él, ahora te pregunto sobre... Porque creo que tenemos la tentación de pensar que, aunque Fukuyama se ha equivocado, digamos, sobre su tesis del final de la historia, su tesis, si no estoy equivocado, giraba en torno al final de una guerra fría ganada por uno de los bandos, pero en este momento tenemos terceros en discordia. Estoy pensando en el mundo islámico, evidentemente. Y ese tercero en discordia más o menos es molesto en determinadas fronteras, es molesto con algunos asesinatos, atentados, hay guerras por ahí, hay Kabules por ahí, y eso
no afecta al espectador de Netflix pero creo yo que ese protagonista desmiente el supuesto fin de la historia. Están ahí y quizás sí tienen un proyecto y sí tienen un futuro. Esa es mi pregunta. Sí, yo decía en la presentación que muy rápidamente, mucho más rápidamente de lo que Fukuyama estaba preparado para predecir, el antagonismo que acababa de caer, de extinguirse, fue reemplazado por otros nuevos antagonismos y probablemente de una intensidad y una radicalidad muy considerables, ¿no? Quiero decir, es evidente que la idea del fin de la historia es una idea que la historia demostró que no era correcta, pero sin embargo la idea de que caída esa polaridad, caído ese antagonismo, digamos, capitalismo-socialismo, capitalismo-comunismo, de algún modo el mundo quedó como atrapado en una especie de interioridad, ¿no? Quedó y que efectivamente esos antagonismos hoy existen y son bastante radicales y pueden conmover al mundo, pero ese mundo que conmueven sigue siendo un mundo capitalista, ¿no? Digamos, no hay otro mundo que se está proponiendo. Y tal vez un poco la idea es cómo pensar un futuro que no funcione como el futuro que de algún modo proponía, supongamos, el este, ¿no? O el más allá de la cortina de hierro, que por otro lado era un presente, ¿no? Porque lo que, digamos, el futuro comunista era más bien un presente comunista, y creo que justamente su carácter de presente fue el que lo arrastró a la extinción. Pero me parece que en un punto, yo creo que lo que estábamos discutiendo aquí con respecto al presente mismo, a la experiencia del presente mismo, es algo que tiene que ver, creo, con la idea de estar como encerrados en el capitalismo universal, en un punto. O sea, me da la impresión de que ahí hay algo... Cuyo estadio superior ahora es el comunismo chino, que es una paradoja, bueno, es una paradoja de la historia. Exacto, ¿no? Digamos, en un punto, por ejemplo, eso que hubiera sido una especie de aberración inconcebible para toda lógica política, para toda lógica histórica, hoy es posible, y es posible como una especie de anomalía inexplicable en el interior de esa televisión, digamos, universal que es el capitalismo, ¿no? Entonces, me parece que la cuestión es cómo fabricar futuro y cómo fabricar historia dentro de ese encierro, ¿no? Dentro de esa esfera, ¿no? Dentro de esa burbuja, ¿no? Creo que ahí está la cuestión. Hi ha alguna cosa més? Allà, sisplau. Hola, yo tenía una pequeña anécdota y un comentario. La anécdota es que el otro día me desperté, lo primero que hice fue mirar el móvil en mi iPhone y ponía que en Barcelona había un tornado. Y yo me sobresalté, salí corriendo al salón, miré por la ventana y hacía un día cristalino. Lo volví a comprobar y sí, había un tornado en la pantalla del móvil, en la aplicación, con las hojas que volaban, un remolino y tal, ¿no? Y mi reacción fue de total exaltación porque había pillado al iPhone en falso, ¿no? Porque todavía había un margen de error en el que esta representación del clima no había acertado, ¿no? Me ha parecido bastante curioso cuando has empezado a hablar sobre este tema.
Lo siguiente es una pregunta no muy bien formulada, porque yo tampoco la tengo muy clara, pero tiene que ver con qué papel juega, por ejemplo, la idea del esfuerzo, que suele asociarse bastante a la lectura, sobre todo hoy en día, en conexión con el aburrimiento, ¿no? Porque en gran parte estamos hablando de intentar experimentar o vivir en el presente de una manera menos mediatizada, ¿no? Sí. Y ahí sí que hay una paradoja que creo que es cada vez mayor en el mundo contemporáneo, que es que cada vez requiere más esfuerzo, irónicamente, por cómo de atrofiadas están nuestras mentes, nuestra capacidad de concentración, de prestar atención, de leer. Y evidentemente sería muy iluso creer que podemos recurrir a una especie de tabula rasa en la que podríamos alcanzar una especie de percepción oriental o, bueno, en cierto modo hay que dar la vuelta y hacer todo un rodeo en el que el esfuerzo, ¿no?, que también roza esta idea de productividad casi, de épica, empieza a estar cada vez más ligada a la experiencia de lectura, ¿no? Porque incluso yo, que me dedico a los libros, por ejemplo, noto yo mismo que cada vez me cuesta más esfuerzo concentrarme, prestar atención y estar presente en un libro, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es muy difícil, muy difícil. Y creo que o sea, yo tampoco tengo la receta, ¿no? Cuando hago esta especie de elogio paradójico del aburrimiento, no tengo realmente la fórmula para aburrirme cotidianamente con placer, ¿no? Y también la experiencia del aburrimiento es una experiencia difícil para mí, que estoy acostumbrado a pasar horas en esto, ¿no? O leyendo o escribiendo. Pero me da la impresión de que cuando uno habla de esfuerzo también pone la cuestión en un plano como casi de productividad, ¿no? Y yo creo que la jerga del esfuerzo es una jerga que habría que abandonar, ¿no? O sea, es muy importante, me parece, el modo en que hablamos, el modo en que describimos eso que nos sucede, ¿no? En ese sentido yo creo que ese es un poco como el reaprendizaje que hay que hacer, ¿no? Porque yo creo que verdaderamente lo único que es como esforzado es la experiencia temporal de hacer todas esas cosas. La experiencia temporal de sentarse a leer, la experiencia temporal de leer una página. O sea, no es un problema de fuerza, digamos, no es un problema de energía, es un problema más bien de como de un poco lo que yo trataba de figurar con estos personajes de estas películas de autor que trabajaban con los tiempos muertos, ¿no? La idea de no hagas esfuerzo por tomar el avión que perdiste, no hagas el esfuerzo por encontrar tu pasaporte, no, y ahí por ahí hay algo, una especie de como de truco o de astucia o de procedimiento, podríamos decir, oriental, en el sentido de decir, bueno, ¿qué ves adelante tuyo? ¿Qué hay adelante? ¿Qué se está abriendo adelante tuyo? ¿No? ¿Qué tipo de experiencia se abre ahora que estás varado en el aeropuerto o varado en el puerto o afuera de la casa a la que pretendías entrar para reanudar tu vida? Ahora que quedaste afuera, ¿qué es ese afuera? ¿No? Digamos. Yo creo que es una mezcla tal vez de curiosidad, yo creo, ¿no? Que es otra fuerza que podría haber intervenido en la presentación, ¿no? En el sentido como de algo que está como totalmente pervertido por la idea de, a ver, ¿qué hay? ¿No? Como eso no es curiosidad, porque también la curiosidad es una experiencia temporal, ¿no? También la curiosidad implica un acercarse a, un esperar, un ir y ver qué pasa, ¿no? Por ahí yo creo que, por ejemplo, es más eso, es más trabajar con la curiosidad, es más trabajar seguramente con una cierta autodisciplina, también ahí hay algo oriental, pero yo creo que la noción de disciplina es una noción también perfectamente occidental, ¿no? Digo, en términos de qué sé yo,
monástica, ¿no? Hay un cierto monastismo que a mí me parece que propone como un corpus de nociones y de experiencias y de elaboraciones en relación con el tiempo, en relación con la atención, en relación con la curiosidad, que podrían ser perfectamente reapropiables, ¿no? Para nuestra contemporaneidad. Quiero decir, Roland Barthes, por ejemplo, que es un escritor que a mí me gusta mucho, es alguien que tenía una relación muy particular, por ejemplo, con el mundo oriental, ¿no? Alguien que usaba Oriente, ¿no? Que lo usaba de una manera a veces muy salvaje. No era un orientalista, no era un experto, pero, por ejemplo, trabajó mucho con el haiku como género, trabajó mucho con la idea de una cierta manera monástica de relacionarse con los otros. Y en muchos casos lo que Barthes reivindicaba de eso era, por ejemplo, como una cierta vida con reglas, ¿no? Como la idea de cómo regular la propia vida. Tú dices, me levanté y lo primero que hice fue mirar el móvil. O sea, ahí podrías intervenir ahí, ¿no? Digo, es lo que nos recomiendan no sé cómo se llaman, los terapeutas que tratan como de desdigitalizarnos, ¿no? No sé cómo se llaman, probablemente sean coaches también, ¿no? Pero digo, cuando uno dice, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago para no volverme tan loco? ¿Qué hago para reducir mi tiempo de pantalla? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay algo de eso que tiene que ver con una cierta disciplina, pero la disciplina es simplemente la idea de como protocolizar una vida, ¿no? Protocolizar una vida. La palabra protocolo tiene mala prensa, ¿no? Es cierto, en los últimos 2 años, pero es una buena palabra en un punto, ¿no? En el sentido también de ritualizar, ¿no? La palabra ritual, cuando yo aludía a esta especie de escena totalmente banal de cómo en Berlín todo el mundo se dedica a hablar del tiempo que hace, ¿no? El español tiene, por suerte, esa especie de equívoco de tiempo como clima y tiempo del tiempo que pasa. O sea, lo que me interesaba también de eso es la idea de que hay un ritual ahí, ¿no? Y que ese ritual es importante como ritual. Ritual quiere decir regla también, para mí, ¿no? Disciplina también. Hay en el ritual una disciplina. ¿Por qué no podemos pensar en rituales que tengan que ver con, digamos, ampliar una cierta experiencia de la temporalidad, ampliar una cierta experiencia de la curiosidad, ampliar una cierta experiencia de la espera, de que está bien que haya algo que nos separe de aquello que deseamos, no mal, que eso no es algo que haya que eliminar, ¿no? El concepto del acceso, por ejemplo, para mí es un concepto como muy diabólico, ¿no? Por eso me parece que la tarjeta esta de crédito inglesa, que yo no sabía que existía, ahí hay algo como muy, muy increíble, ¿no? Como, ¿por qué no celebramos como frenéticos que todos los accesos se nos están abriendo, ¿no? O sea, ¿hay algo que festejar realmente ahí? ¿No habría que discriminar un poco hasta qué punto, digamos, el acceso digital es una conquista y hasta qué punto el acceso digital es como una especie de resorte muy importante en esta lógica como de la ansiedad, de no leer, ¿no? La idea como, por ejemplo, yo mismo tengo en mi disco rígido, no sé, o sea, 150 textos que bajé en una especie de estado de goce extático, ¿no? Y me doy cuenta que no los leí. O sea, no los leí. Y sin embargo es genial que yo pueda acceder a eso, pero no hay algo en el hecho de que uno accede rápidamente a algo que de otro modo te llevaría mucho trabajo. No hay algo en eso que hace que inmediatamente uno pierda el deseo. No hay una relación. Me parece que es evidente que hay una relación. No es que haya que frenar, ¿no? No, digamos, democraticemos eso, pero en un punto hay algo de esa democratización, cuando se generaliza y cuando se vuelve técnica, ¿no? Que se vuelve complicada. Hi ha alguna cosa més o ho deixem aquí, allà?
Sí, cuando has hablado de que el futuro personal nuestro es la vejez, me ha venido un poco la metáfora como si el futuro del planeta también es la vejez. Se está poniendo un presente que nos lleva a la vejez del planeta. Y hace 40 años no imaginábamos, era una lucha constante entre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo, el comunismo. Parecía que desde los griegos hasta ahora siempre habría un futuro. Y bueno, nuestro futuro personal como personas es la vejez, eso es así, siempre lo ha sido. Pero parece que ahora, en cierta manera, el futuro del planeta Tierra, no del universo, sino el planeta Tierra, quizás es la vejez. Es una metáfora, yo lo he visto así. ¿Qué te parece? Sí, no sé, creo que es más inquietante todavía, ¿no? Porque ni siquiera creo que vamos a ver la vejez del planeta. Vamos a ver. O sea, todavía no está todo dicho, ¿no? Y yo personalmente debo confesar que tengo cierta, no sé si fe, pero hay algo que me cautiva de Greta Thunberg, por ejemplo. Yo no sé qué va a salir de ese bicho que es Greta Thunberg, ¿no? Que para mí, boomer total, es realmente una criatura que tal vez venga del futuro. Y sin embargo, bueno, uno podría decir que Greta Thunberg es el presente total, ¿no? Es también, o sea, no hablamos aquí de algo de lo que podríamos hablar, que es, bueno, ¿qué pasa con la militancia política, ¿no? Que es una cierta manera de relacionarse con el presente, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas formas de militancia política? Porque la militancia política es básicamente un modo enfático, voluntarista, intenso de relacionarse con el presente. Yo no sé casi si veo sí, a un planeta viejo, ¿no? Veo a un planeta como extinto, que es como si incluso nos salteáramos la fase de la vejez, ¿no? Pero pienso como que la solución que la tecnología digital propone para la cuestión de la vejez es, primero, programarla, ¿no? O sea, la vejez no es un proceso socio, cultural, existencial, en el que intervienen factores causales, necesarios, factores contingentes, medioambientales, etc., sino que es algo que ya está programado, ¿no? Entonces, quienes programan la vejez, por supuesto, programan la post-vejez, que es como la nueva juventud, el nuevo ordenador, el nuevo teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí hay algo como, ahí también hay una especie como de abolición de la historia, ¿no? En esa especie de ciclo vejez, novedad, vejez, novedad, vejez, novedad, o novedad, obsolescencia. Me da la impresión de que el futuro era una noción, una promesa que solamente existía en el contexto de un sentido de la historia, de un sentido del presente. Me parece que ahora, con la idea de que el ciclo es obsolescencia-novedad o programa obsolescencia-novedad, ya no, ahí es donde no entra ni la historia ni el futuro, ¿no? Entonces, por alguna razón, de repente, la idea del futuro, que es una idea no individual, ni siquiera, no sé, planetaria, ¿no? Es como un concepto, una especie de concepto abstracto, de repente se convirtió o se retradujo en un fenómeno biológico, ¿no? Ahí hay algo muy, como, sí, escandaloso, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Molt bé, ho deixem aquí, si us sembla. Moltes gràcies i fins la pròxima. Muchas gracias. Gracias.